Diputados del Parlamento Europeo están promoviendo recoger firmas para que se revise el acuerdo político de la Unión Europea con el régimen de La Habana. Esto en momentos en que se revelaron más reclutamientos de mercenarios cubanos para la invasión rusa a Ucrania. Rolando Nápoles con el informe. Rolando. Y el anuncio de esta recogida de firmas en el Parlamento Europeo se conoció justo en momentos en que se reveló que eurodiputados, diputados latinoamericanos y exiliados cubanos de aquí, de Miami, conversaron desde este Parlamento Europeo con familiares de los presos políticos hoy en Cuba. Diputados del Parlamento Europeo están promoviendo una recogida de firmas para exigir que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación con el que la Unión Europea financia al régimen cubano, en momentos en que se conoció que Rusia sigue reclutando más mercenarios cubanos para su invasión a Ucrania y se denunció que este acuerdo no ha traído mejorías para la situación de los derechos humanos en Cuba, hoy con más de 1.400 presos políticos en la isla. Venimos a denunciar aquí puntualmente el robo a la Unión Europea. La Unión Europea inexplicablemente mantiene programas de 155 millones de euros anuales para 80 llamados proyectos dentro de Cuba controlados por el régimen. ¿Qué está financiando la Unión Europea en Cuba? Por 2,2 millones de euros está fortaleciendo las capacidades de administración de las instituciones cubanas. El anuncio de una recogida de firmas de eurodiputados para publicar posteriormente una carta que pida revisar el financiamiento de la Unión Europea al régimen de la isla se hizo en una sesión especial sobre Cuba en el Parlamento Europeo, de parlamentarios europeos y latinoamericanos, y la Asamblea de la Resistencia Cubana, que denunció además la represión de la dictadura en la isla y la participación de tropas castrocomunistas en la invasión rusa a Ucrania. Allá donde ha hecho falta una fuerza totalitaria contra Occidente, allí ha estado siempre Cuba, con el G2, con lo que fuera, con la Dirección General de Inteligencia, con el equipo que fuera, con militares, con espías, con cuerpos disimulados como los cuerpos médicos, con todo tipo de fuerzas siempre a favor. Ellos han logrado lo que han logrado en el continente, hay que decirlo, una colonia como Venezuela, y después su influencia absolutamente capital y letal que tienen en todo el continente. La reunión en el Parlamento Europeo sobre el tema cubano entre eurodiputados, legisladores latinoamericanos y representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana también cuestionó que la Unión Europea defienda a Ucrania en esta agresión que sufre por parte de Rusia y a la vez financia a una dictadura como la cubana que apoya a Moscú en esta invasión, en la que según parlamentarios ucranianos habría ya unos 3.000 soldados cubanos. El encuentro ocurrió un día antes de una reunión en el Consejo Europeo en Bruselas. Quiero que tengan presente la certeza de que todos los fondos y recursos que llegan a las manos del régimen comunista cubano los usa para la represión. Y les pongo ejemplos. En Cuba no hay autobuses para el transporte público ni ambulancia para los enfermos, pero el régimen compró cientos de autopatrulleros para la policía política. También desde el Parlamento Europeo, eurodiputados y legisladores de América Latina dialogaron con familiares de presos políticos cubanos y activistas de la oposición interna en la isla, en la que se detallaron los abusos y terribles condiciones que hoy sufren los prisioneros de conciencia en Cuba y se pidió que no se dejaran de denunciar estos atropellos en todos los foros internacionales. Los recursos que reciben de gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales no alivian las necesidades ni ayudan al pueblo cubano. Esos recursos no benefician al pueblo. Esos recursos van directamente a las arcas del régimen, a la cúpula del poder y a sus incondicionales adeptos. Y por cierto, en esta sesión especial sobre el tema Cuba en el Parlamento Europeo también se exigió la renuncia de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, después de su tan cuestionada y reciente visita a Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.